buenas noches, bienvenidos a una entrevista más en Matices. Esta noche tenemos una entrevista muy interesante que estaremos desarrollando en los próximos minutos junto a Karen Fernández, a quien doy la bienvenida. Karen, ¿qué tal? Hola Saúl, bueno, esta noche queremos conocer parte del análisis de dos jóvenes miembros del FMLN y vamos a tratar de centrar la conversación de esta noche en dos temas que han estado en la agenda de nuestro país en las últimas semanas y en los últimos meses, hay que decir. Por un lado, vamos a hablar del manejo de la situación fiscal que ha hecho el FMLN como partido en el gobierno y luego también vamos a hablar un poco sobre la situación interna del FMLN. Vamos a hablar sobre los procesos de democracia y de elección de candidatos del FMLN, porque como sabemos estamos ya en un año preelectoral. Efectivamente, Karen, lo ha señalado, son dos temas que están en agenda. Por un lado, la situación de las finanzas públicas en el país. Hay una coyuntura sobre la deuda de pensiones que de alguna manera ya se ha resuelto, pero también han quedado preguntas por hacer y también nos encaminamos a un proceso electoral y también queremos explorar cómo esto se desarrolla dentro del principal partido de izquierdas en El Salvador. Esta noche estaremos conversando con Denis Córdoba. Denis trabaja en la fracción del FMLN, la fracción legislativa, y es secretario departamental adjunto del Departamento de La Paz. Denis, bienvenido a Focus, a esta entrevista Matices. Hola, cuánto gusto, Saúl, Karen, Suazo, compartir con ustedes y con la audiencia. La verdad es que es un programa muy interesante, he tenido la posibilidad de verlo un par de veces y espero el día de ahora aportar para que los salvadoreños y salvadoreñas que nos están viendo también tengan algunas aclaraciones sobre la coyuntura actual. Excelente. También ya lo has presentado de alguna manera. Víctor Hugo Suazo se encuentra también en esta mesa. Él también forma parte de la fracción del FMLN. En 2015 fue electo diputado suplente de Norma Guevara y actualmente da aportes de diversas comisiones, dentro de esta la de Hacienda y también de Finanzas. Víctor, bienvenido. Gracias, Saúl. Gracias, Karen, por la invitación. También buenas noches a mi amigo Denis Córdoba y un cordial saludo a toda la ciudadanía que está pendiente de este programa. Bueno, queremos empezar hablando, como ya lo habíamos anunciado, sobre la situación fiscal. Empecemos con el asunto del presupuesto y luego también la situación de impago que hemos atendido temporalmente, que nuestro país ha atendido temporalmente. El gobierno ha sido, de hecho, muy criticado por presentar, y también los diputados en la Asamblea Legislativa, porque aprobaron una ley de presupuesto de 2017 que tenía un déficit. ¿Por qué el FMLN continuó con esta práctica, que hay que decir es una práctica que también ya se había cometido en años anteriores? Los gobiernos de Arena lo hacían también, que presentaban presupuestos con partidas definanciadas. Por ejemplo, la partida de pago de deuda de pensiones este año tenía nada más un monto de $1,000. Sí, a ver, hay que tomar en cuenta qué es lo que estipula nuestra Constitución en cuanto al marco presupuestario. Y lo que mandata nuestra Carta Magna es que para la elaboración del presupuesto que hace el Consejo de Ministros se tiene que tomar en cuenta todas las leyes vigentes para contemplar los ingresos. Una vez tomando en cuenta las leyes vigentes se estima cuántos son los ingresos. Y a partir de esa cifra, esa estimación, se empieza a ver cuáles son los gastos que tiene que priorizar el gobierno. En un inicio, cuando fue presentado el proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa, en ese entonces estaba aprobado una reforma que se hizo al fideicomiso de obligaciones previsionales, que era para contemplar el pago de la deuda previsional para este año. Entonces, una vez aprobado el presupuesto, que fue ya en este 2017, porque hubo un retraso debido a la negativa de Arena para aprobar el presupuesto, entonces fue que y teniendo en ese momento la aprobación del presupuesto una medida cautelar por parte de la Sala de lo Constitucional en el que se evitó o prohibió de que se utilizara este mecanismo del fideicomiso de obligaciones previsionales para pagar esa deuda, en la que por eso fue que se tuvo que hacer esa partida de $1,000. Es decir, el gobierno en un inicio sí tenía contemplado la forma como se iba a pagar eso y fue aprobado por la Asamblea Legislativa. El problema es de que la Sala de lo Constitucional votó ese mecanismo. Entonces fue lo que no permitió de que en el presupuesto se pudieran contemplar esos gastos. Ahora, ¿cómo se pudo haber contemplado ese gasto en el presupuesto? Teniendo un financiamiento vigente al momento de aprobar el presupuesto, tal como lo dice la Constitución.
Pero en ese momento, y el gobierno había ha hecho una solicitud de aprobación de bonos. Pero Arena tampoco dio los votos para los bonos. Es decir, no podíamos poner en el presupuesto unos bonos que no estaban vigentes, porque eso sí sería ir en contra de la Constitución. Entonces, lo que se hizo fue abrir esa partida para que, en cumplimiento del acuerdo fiscal que se ha firmado con los partidos políticos, principalmente Arena y el FMLN, y que han acompañado los otros partidos políticos que conforman la Asamblea Legislativa, se estableció que se debía buscar el financiamiento para esa obligación. Y efectivamente, las mesas fiscales en esa dirección han ido trabajando. Ahora, Víctor, una pregunta, porque tú dices, actuamos en establecer esta partida de manera simbólica, se definió con $1.000 para el pago de deuda de pensiones para el 2017, atendiendo a que se podía financiar a partir del mecanismo de reforma que se hizo al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, que luego la Sala emitió como una medida cautelar. Sí, ya había sido puesta la medida cautelar. Correcto. Sí. Pero en ese ínterin también habían amenazas de que probablemente no iba a tener el financiamiento a través del mecanismo de reforma del FOP. Y entonces ustedes como gobierno iban a quedar sin la capacidad de poder pagar esas pensiones. No, ya era una certeza, porque ya estaba la medida cautelar al momento que se puso esa partida. Entonces, aún sabiendo que no tenían un mecanismo de sí, financiamiento. Entonces, de hecho, en el dictamen del presupuesto se puso eso. Se puso de que mientras la Sala de lo Constitucional no resolviera o levantara la medida cautelar, pues se iba a tener esa partida de $1.000, y también se puso en el dictamen que se iba a buscar el acuerdo con los grupos parlamentarios para buscar el financiamiento completo, ¿verdad?, para cumplir esa obligación. Es importante también destacar que el marco de lo que tenemos que pagar este año en deuda, no incluyendo la deuda de pensiones, son $914 millones. Eso está asegurado. Aparte de esos 914 millones, está asegurado también todo el funcionamiento del gobierno. Pago de salarios de trabajadores, pago a proveedores y otra serie de pagos que se tienen que hacer. Es decir, sencillamente esta medida cautelar a la que hace referencia Suazo, la que limitaba estos 287 millones que se necesitaban para pagar el FOP para este año, es lo que no se contaba. Nosotros apelábamos a la buena fe de Arena en el sentido de ponerse de acuerdo en la mesa de diálogo que se tenía para solventar esta dificultad. Pero definitivamente hemos podido observar que la actuación de Arena ha sido entrampar a costa de lo que sea al gobierno en materia fiscal. Y aunado a ello, la Sala de lo Constitucional ha contribuido porque no solamente ha detenido reformas como esta al FOP, sino que también ha detenido otras propuestas de reformas en lo relativo a lo fiscal. Bien, hablemos un poco de la solución que se tomó en la Asamblea. También tenemos que decir que luego de que entramos en esta situación de impago, la Asamblea Legislativa tomó la decisión de mover algunas partidas presupuestarias. Sobre esto quiero citar parte de un editorial de la UCA que esta semana decía, y aquí cito literalmente: se resolvió el impago de pensiones, pero en buena parte a costa de los más pobres. Viendo la lista de las reducciones, resulta escandaloso que sean educación, salud y seguridad las partidas más afectadas. Y es que en un país como el nuestro, donde todavía hay significativos niveles de pobreza, parece cuestionable que el partido y los otros diputados que apoyaron en la Asamblea Legislativa hayan recortado gastos en carteras sociales importantes como salud, educación y seguridad. Sí, ahora lo que hay que ver también es lo que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa, están esas carteras, pero ¿qué es lo que se va a cortar en esa cartera? Eso es lo que realmente importa. ¿Qué es lo que se va a cortar en esas carteras? Eso, según lo aprobado en la Asamblea Legislativa, cada titular de cada cartera tiene que, junto con el ministro de Hacienda, definir cuáles son los rubros en los que se va a cortar. Entonces, tomando en cuenta la propuesta que nuestro presidente Salvador Sánchez Serén hizo en la mesa fiscal de recorte, iba, por ejemplo, reducción de salarios, iba reducción de combustible, iba reducción de teléfono celular, por ejemplo, viajes, ese tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido es que va a ir dirigidos los recortes en todas estas carteras. Pero es cada titular con el ministro de Hacienda que tiene que definir cuáles son sus prioridades, ¿verdad? Lo que también se estableció en el decreto es que, de reforma del presupuesto, es que no se puede tocar ni programas sociales,
ni subsidios, ni tampoco pueden haber despidos. Ahora, yo te pregunto algo, Víctor, porque la estructura presupuestaria de las instituciones específicamente a las cuales se ha aplicado el recorte, su estructura en su mayoría son gastos operativos los que financia el presupuesto general de la Nación. Y de hecho una gran crítica a la gestión presupuestaria del país es que no hay recursos propios, en su mayoría de casos, para financiar inversión pública. Es decir, se financia lo operativo y se deja de lado a través de la cooperación o el endeudamiento la inversión pública. Si esa es la estructura, es poco significativo, digamos, o sea, atacan lo operativo de los ministerios ustedes, no están tocando, y con eso también estarían afectando la implementación de programas sociales, ¿o me equivoco? No, bueno, como te dije, no se puede tocar programas sociales, no se puede tocar subsidios. Pero si tocas lo operativo para que estos Depende, programas puedan ser porque implementados. puede ser lo operativo relacionado a algo que no sea un programa social. Entonces, por eso hay que esperar también cuál sea el recorte que definan los titulares de cada cartera, para que nosotros podamos hablar con propiedad si es que realmente se ha afectado un Pero programa cada social. titular tiene libertad entonces de hacer los ajustes que considere pertinentes. Tiene que hacerlo junto con el ministro de Hacienda y tiene que ir en vía de lo que nuestro presidente ya ofreció en la mesa fiscal, en la mesa que se tiene en Casa Presidencial, que lamentablemente el Partido Arena, el diputado Portillo Cuadra dijo que eran reuniones para tomar café. La diputada de Arena, Milena Escalón, dijo de que lo que le preocupaba era que la llamaran segundona, ¿verdad? Pero en ahí sí se han ofrecido soluciones. Y de parte del presidente es un recorte en ese sentido. Ya nuestro secretario de Comunicaciones, por ejemplo, nuestro secretario de Transparencia y Participación Ciudadana, ya dijeron de que van a reducir sus salarios. Ese es un ejemplo de los recortes que se van a hacer y eso no afecta a ningún programa social. Yo creo que es importante también señalar que solo para este año hubo un recorte al presupuesto en temas como viáticos, combustible, vehículos, de un monto aproximado de 126 millones de dólares. Y eso no ha repercutido en la entrega de paquetes escolares, no ha repercutido tampoco en otro tipo de programas sociales que el gobierno está implementando. Precisamente por eso que mencionas, Denis, es que no termina de cerrar esa explicación sobre a dónde va a aplicarse el recorte que van a hacer los ministerios de las carteras sociales. Porque si está vigente un decreto ejecutivo de austeridad que ya ataca principalmente el despilfarro en los viajes y en otro caso superfluos, ¿qué más hay que recortar a la austeridad que el gobierno ya había impuesto? Aquí hay una cosa que hay que decirlo. Estos recortes sí representan un sacrificio. Y es por ello que no fue la primera opción. A ver, para resolver esta situación que se generó del impago, que por cierto se resolvió el día viernes, ya el Ministerio de Hacienda canceló a las AFP, lo adeudado por los CIP, e incluso pagó intereses por moratorio, ¿verdad? En esta situación, hay un sacrificio de parte del Ejecutivo. Las soluciones se vienen planteando desde hace mucho tiempo. Es más, en la legislatura anterior se hizo una petición de 900 millones en bonos. Y ustedes ya saben qué es lo que sucedió. Fueron aprobados por la Asamblea Legislativa, pero luego vino la Sala de lo Constitucional y lo declaró inconstitucional. Luego se hizo una nueva petición de financiamiento. No hubo votos. Luego se hizo la reforma del fideicomiso. La Sala de lo Constitucional nuevamente puso una traba y puso una medida cautelar. Entonces, ante la presión que ha habido, la negativa de Arena en la Asamblea Legislativa, con su política boicot a las finanzas públicas, junto con la Sala de lo Constitucional, han empujado a que lleguemos a esta situación. Denis, Víctor, antes de ir a la pausa, quiero hacer esta pregunta. Estamos hablando de posibles soluciones que están vinculadas a endeudamiento o financiamiento, ya sea interno o externo, pero ¿qué hay de medidas como combatir la elusión fiscal? ¿Por qué el gobierno ha decidido recortar subsidios en lugar de revisar esquemas de incentivos, por ejemplo? Bueno, una de las propuestas que el FMLN viene planteando desde hace mucho tiempo en la Asamblea Legislativa, y nosotros la presentamos al país y anduvimos en muchos lugares hablando con empleados, es el tema de la reforma a las pensiones. Es necesario y es urgente una reestructuración de esa ley. ¿Por qué?
porque actualmente eso conlleva a que cada año se esté pagando, por ejemplo, estos 282 millones de dólares, porque se malestructuró una solución allá cuando se privatizaron las pensiones. Y esas son las repercusiones que estamos pagando a corto plazo. Ya vamos a hablar de pensiones, pero ¿qué ha hecho el Ministerio de Hacienda específicamente o qué propuestas específicas hay para revisar, por ejemplo, esquemas de incentivos fiscales que permitan enfrentar la elusión fiscal? Hay una propuesta, por ejemplo, del cobro coactivo. Es decir, actualmente existe en el país muchas empresas que evaden y eluden, malos empresarios. Hay otros que pagan a tiempo. Entonces el Ministerio de Hacienda ha presentado a la Comisión de Hacienda propuestas como el cobro coactivo. También el FMLN le presentó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales una propuesta para que aquellos que evadan impuestos vayan a la cárcel. Lastimosamente no se han tenido los 43 votos en la Asamblea Legislativa, porque esto requiere de 43 votos para aprobar estas Da la impresión que hay leyes. más acuerdos sobre recorte de subsidios y recorte de gastos que sobre medidas específicas. Lastimosamente, como le digo, no hemos tenido la posibilidad en la Asamblea Legislativa de tener esos 43 votos que son tan necesarios. Propuestas han habido, el ministro de Hacienda ha estado infinidad de veces en la comisión tratando de explicarle a los diputados de derecha sobre la necesidad de esto para no seguir haciendo estos sacrificios que estamos haciendo. Porque sin duda alguna, y es una cosa que obvia el editorial de la UCA, es qué hubiese pasado si el país hubiera continuado en impago durante más tiempo. Es decir, teníamos que ver de dónde solucionamos eso, porque el impago hubiera sido todavía mucho más complejo de lo que pudo haber sido este recorte que hemos hecho. Y ahora bien, sí han habido más propuestas que van en el sentido de, por ejemplo, combatir la evasión y la ilusión antes que recortes. El problema es que no han tenido los votos o han sido votados por la Sala de lo Constitucional. Otro caso es, por ejemplo, la medida que se aprobó para evitar la evasión de los grandes contribuyentes del impuesto sobre la renta, el pago mínimo del impuesto sobre la renta. 2 veces se aprobó en la Asamblea Legislativa y 2 veces la Sala de lo Constitucional lo votó. Sí han habido propuestas. Lamentablemente, o Arena no da los votos o la Sala de lo Constitucional. Muy bien. Pues Tenemos que hacer una pausa. La primera pausa de esta entrevista. Hay más temas de carácter fiscal que hacer, Karen, y también sobre el proceso electoral interno. Exactamente. Ya regresamos y esta noche estamos conversando con 2 jóvenes miembros del FMLN. Nos acompañan Denis Córdoba y Víctor Hugo Suazo. Ya regresamos. Ya volvemos. Continuamos con esta entrevista en Matices. Esta noche conversamos con Denis Córdoba y Víctor Hugo Suazo. Ambos trabajan en la fracción legislativa del FMLN. Son rostros nuevos en el partido político. Jóvenes que tienen mucho aporte que dar esta noche, Karen, ya que estamos discutiendo sobre temas fiscales. Denis, durante su intervención hemos escuchado insistentemente la dificultad que han tenido para poder hacer una gestión de las finanzas del Estado por la negativa del de Arena, en dar sus votos en la Asamblea Legislativa y por parte de la Sala de lo Constitucional a través de medidas que han limitado el accionar del gobierno. Bajo este escenario pareciera que el gobierno está sin ningún margen de gobernabilidad ni de gestión en materia de la hacienda pública en el país. ¿Es esto así? ¿El FMLN no tiene una opción alternativa ante esa situación de impasse? ¿Va a llegar de esta manera al 2019, Denis? No, yo creo que es importante hacer el llamado nuevamente al Partido Arena para que se incorpore a las mesas de diálogo, para que nos logremos poner de acuerdo. En algunos casos se necesitan de 56 votos, pero si en un dado caso Arena sigue con la mezquindad de no querer dar los votos, pues necesitamos ponernos de acuerdo con las otras fuerzas políticas para hacer, por ejemplo, yo ya ponía en mi anterior intervención la reforma al sistema de pensiones. Una reforma que permita que la carga estatal que tiene que pagar todos los años y que aproximadamente desde que se privatizaron hemos pagado 2.200 millones de dólares, junto con la otra deuda que heredamos del Partido Arena, que suma alrededor de 12.000 millones de dólares. Eso es lo que se ha pagado desde el 2009 a la fecha. Y el 76% de esa deuda fue adquirida en los gobiernos de Arena. Que asuman esa responsabilidad y que ayuden al país y que contribuyan. También es importante mencionar, no solamente han bloqueado algunos préstamos que tienen que ver
para resolver temas fiscales, sino que proyectos que venían, préstamos que venían para proyectos de desarrollo. Puedo poner de ejemplo, soy del departamento de La Paz, ya estaba contemplada una carretera de 4 carriles desde el aeropuerto hacia Zacatecoluca que iba a traer inversión y desarrollo para la zona, y lastimosamente en la Asamblea no se contaron los votos para eso. ¿Por qué hablan de que hay que traer inversión al país? Pues esa es parte de la inversión. Bien, ahora, antes de darle paso a Karen, que sé que tiene preguntas también relacionadas a este tema, ¿por qué esperar hasta el año 2017 para que, 2016 el FMLN presenta ya formalmente esta propuesta de pensiones para discusión dentro del seno de la Asamblea Legislativa? 2009, momento de cambios en el país, llega el primer gobierno de izquierda de El Salvador, sabían que habían heredado una deuda del sistema de pensiones, un esquema de difícil manejo. ¿Por qué no hacer el cambio en ese momento y esperar tantos 7 años para Sí, poderlo? entiendo el punto. Y es que el FMLN ha querido ser responsable en cuanto al planteamiento que ha hecho. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el sistema de pensiones que aprobó Arena, la privatización, cuando se creó el negocio de las AFP, no se contó, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, en el poco debate que hubo, un estudio actuarial que de verdad demostrara la solidez de ese sistema. Pero no solamente eso. Cuando pasó el tiempo, empezaron a ya implementar ese sistema de AFP, vieron que era insostenible y fueron haciendo reformas. Estas reformas también fueron presentadas irresponsablemente sin ningún estudio actuarial que lo respaldara. Y entonces es ahora que estamos pagando nosotros todos esos costos de esa gran irresponsabilidad. Por ejemplo, los beneficios que se dieron a algún pequeño sector, como las pensiones VIP, por ejemplo, eso generó una carga fiscal muy grande para el país. Entonces, en ese momento no se tuvo la responsabilidad de presentar con datos la sostenibilidad de esas reformas. El fideicomiso, de igual manera, se hizo con ese grado de irresponsabilidad. La propuesta que ha presentado el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa sí tiene el respaldo de una firma actuarial que fue el BID quien la contrató. Es decir, se garantiza la independencia. Sobre la propuesta que ha presentado el gobierno, Asafondos ha señalado que la propuesta de crear un pilar mixto en el sistema de pensiones que tome para su creación de este pilar mixto, para la creación del pilar público más bien, que la propuesta de tomar fondos de las cuentas individuales de ahorro y pasarlas al pilar público es de alguna manera confiscatoria y que además no contempla cómo compensar monetariamente a los cotizantes, a nosotros como cotizantes. Es bien irónico porque en la propuesta que ha últimamente presentado las AFP, se hacen llamar ICP, pero es la propuesta de las AFP, Asafondos. Ellos plantean la creación de un fondo que no es cuenta individual, es un fondo común. Y este fondo que se le conoce como RPB, si tú no logras los requisitos para pensionarte, es decir, 25 años de cotización y la edad de 55 años las mujeres y 60 los hombres, si tú no cumples esos requisitos, no te devuelven lo cotizado en la RPB. Esa sí es confiscación. En el caso de la propuesta del gobierno... Bueno, actualmente las AFP, si no se cumple la edad mínima o el periodo mínimo de cotización, te devuelven todo el dinero. En la cuenta individual, pero en la propuesta que ha planteado Asafondos, te toman en cuenta, o sea, te devuelven únicamente lo cotizado en la cuenta individual. Lo que tú cotizaste a este nuevo fondo que ellos están creando, que se le conoce como RPB, que es Reserva de Pensión Vitalicia, eso no se te devuelve, lo perdiste. Y peor aún, la propuesta de Asafondos aumenta la cotización de 13% a 15%, pero en la cuenta individual, a pesar de que tú ahorras más, tu cuenta individual es menor, Bien. Es del 8%. Ahora, Víctor Hugo, entonces solamente te devuelven la cuenta individual, que es un 8%, ya. pero Entonces, lo demás, el 5% que va a la RPB, más los 2 puntos que van comisión a AFP, eso no lo devolves y representa el 47% de tus ahorros que estarías perdiendo. Ok, nos está señalando por qué el esquema que presenta ICP o Asafondos a través de esta propuesta también te resulta confiscatorio. Pero No, ¿podrías explicarnos? a mí no me resulta confiscatorio la del gobierno. Quería pedirte eso, que nos expliques por qué la propuesta del gobierno a través del pilar público no te parece confiscatoria.
En el caso del traslado de saldos que se hacen de cuenta individual, hablando ya de la propuesta del gobierno, los traslados de saldos que se hacen de la cuenta individual al fondo, al pilar de reparto, tú en el pilar de reparto obtienes un beneficio, obtienes algo, una cobertura. Y en el caso que no cumplas los requisitos, o sea, los 25 años de cotización y la edad, se te devuelve con la figura de asignaciones. Lo que tú cotizaste se te devuelve todo. Entonces tú no estás perdiendo nada. En el cambio, en la propuesta de las AFP, en el RPB, todo lo que tú cotizaste, en la RPB no lo volves a ver. Entonces, no se te devuelve de alguna manera. Esa sí es una confiscación. Denis, tengo que retomar otro tema en el giro de esta entrevista, el tema fiscal, la situación de la iliquidez con la que ha tenido que lidiar el gobierno en el último año. De alguna forma ha desgastado ante la opinión pública, se han generado críticas respecto a estos 8 años de gobierno. A mí me gustaría conocer desde tu perspectiva, si tuvieras algo que decir que esta gestión del primer gobierno de izquierda, bueno, el segundo ya gobierno de izquierda en el país, tuvo que haber mejorado, ¿cuáles serían? ¿Qué aspectos crees que se pudieron haber corregido y que se hicieron mal en ese proceso? Bueno, yo creo que siempre hay puntos de mejora para revisar y para garantizar que se hagan de mejor forma. Creería yo que es importante que la inversión en educación pueda ser un poco más para garantizar que haya educación superior y poder seguir ampliando las posibilidades de la universidad en línea, por ejemplo, que en este momento se ha hecho un esfuerzo importante, pero es necesario seguir impulsando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, muchos jóvenes en las zonas rurales que no pueden tener el acceso a la educación, o muchos jóvenes del interior del país que no pueden o no tienen el recurso para viajar, pero que a través de la universidad en línea pueden, para darte un ejemplo, ¿no? Habrá otros puntos también en donde hay que revisar y que sin duda alguna tenemos todavía tiempo para ir corrigiendo eso, porque apenas vamos a completar los 3 años de gobierno, quedan 2 años y yo creo que en esos 2 años podemos avanzar mucho más. ¿Qué opinas que haya sido tu partido político, el FMLN, el que haya militarizado como ningún otro después de la firma de los acuerdos de paz la seguridad pública en El Salvador? Yo creo que es una de las cuestiones en el tema de seguridad importante, porque hoy nada más hemos estado revisando algunos datos, algunas cifras, y la verdad que es interesante cómo se han logrado reducir hasta en un 60% los homicidios de este país. ¿Justificas la militarización de la seguridad pública? Yo creo que era necesario en este momento en donde había una guerra declarada de parte de la delincuencia hacia el Estado. Había una forma, había que tener un combate frontal también y necesario, porque en algunas comunidades la gente se sentía atemorizada. Hoy hay muchas de las comunidades donde yo he podido acercarme y la verdad es que se respiran otros aires. Un Pero ejemplo crecen de eso. también las denuncias ante instituciones de la sociedad civil, como el IDUCA, por ejemplo, y también ante instituciones gubernamentales, como la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Crecen también las acusaciones de abuso en el uso de la fuerza de los agentes de seguridad del Estado. Yo creo que es importante que las instituciones funcionen, y si hay denuncias puntuales sobre este tipo de situaciones hay que investigar y llegar al fondo de esas investigaciones, porque tampoco se puede permitir que esto suceda o que simple y sencillamente vayan a capturar o vayan a golpear o en algún momento pueda desaparecer una persona. Creo que son hechos aislados que hay que revisar, como decía anteriormente, y sin duda alguna, si se logra determinar quiénes son los culpables, pues la verdad que tienen que pagar según lo que está establecido en las leyes de la República. Muy bien. Víctor, ¿es Medardo González para ti una persona representativa de tu ideario de izquierda como joven en El Salvador? Sí, nuestro secretario general, nosotros en la última elección interna que tuvimos, fue prácticamente unánime la elección que tuvo él, ¿verdad? Nosotros nos sentimos no solamente representados por él, sino que también nos sentimos satisfechos con los resultados que hemos obtenido en las gestiones que él ha tenido de frente del partido. Así que... ¿Puede considerarse democracia interna que se presente un solo candidato como aspirante a la Secretaría General del partido? Sí, por supuesto. Si no hay otros candidatos que se hayan presentado, pues no veo por qué. Pero la democracia tiene dentro de precisamente evitar la concentración de poder. Pero la democracia no implica de que yo por fuerza tenga que poner a un candidato que ni siquiera él quiere, pues. O sea, si solamente él es el que nosotros como partido vemos que cumple las condiciones,
¿No hay dentro del FMLN más liderazgos que podrían asumir la Secretaría General? De momento nosotros vemos que es nuestro secretario general quien cumple las condiciones. Importante también en este caso mencionar que nuestros organismos, digamos, no se rigen como otros partidos, donde una persona es nada más la que toma las decisiones. Son organismos colegiados donde se debate, donde se discute, y en base a esas discusiones y debates es que se toman las decisiones. Principalmente porque las propuestas, muchas de ellas que emanan desde los organismos nacionales, también son discutidos en los organismos departamentales y municipales. No es automáticamente que es una orientación que debe de seguirse de esa manera, sino que hay un debate y ese debate enriquece, ¿no?, cómo se va pasando. Por ejemplo, el Congreso del Partido. En el Congreso del Partido se discutieron documentos hacia los lineamientos estratégicos de qué iba a ser el FMLN del Congreso del 2015 en adelante. Y la verdad que nos dejó muchos insumos y la militancia aún en los cantones, en las comunidades tuvo la oportunidad de participar. Todo eso fue condensado, concentrado, se elaboró un documento que ha sido a la vista pública. Ahora, Denis, ¿tú estás conforme con la incidencia que tiene la juventud del FMLN en la toma de decisiones del partido? Y te lo pregunto, yo sé que existe una representación de la juventud dentro del organismo de toma de decisiones, pero vuelvo a la pregunta, ¿hay satisfacción por parte tuya y por parte de sectores de la juventud en La Paz, por ejemplo, que se están tomando en cuenta voces, no sé, sobre temas que discutir nuevamente en el partido, reestructurar el planteamiento? Sí, es importante, como yo digo, siempre habrá debate sobre este tipo de temas, ¿no?, de cuánto debe ser la participación de la juventud, de cómo debe de ser la participación de juventud, pero en el FMLN yo sí me siento representado como joven y ustedes pueden percibirlo y lo pueden ver a nivel nacional. El FMLN cuenta con una militancia joven mayor que otros partidos políticos, precisamente porque también dentro de nuestros estatutos está establecido un porcentaje para que los jóvenes en un 25% a nivel de los organismos de dirección del partido, así como en organismos como la Asamblea Legislativa, consejos municipales, también puedan ser parte de la toma de decisiones. Bien. Para dar el ejemplo, en Zacatecoluca hay 4 concejales que fueron electos, eran menores de 31 años. En la Asamblea Legislativa yo fui diputado suplente con 25 años. Entonces hay esa posibilidad de aspirar. Bien, el tiempo se nos acaba, pero Víctor Hugo, una pregunta final. Hablando de representación y liderazgos jóvenes, ¿Nayib Bukele es representante de la juventud de izquierda? Sí, y por eso es nuestro alcalde. Y qué bueno de que ha sido, bueno, se le da la confianza para que pueda él en este proceso interno de elección participar nuevamente. ¿Representa Nayib Bukele la renovación dentro del FMLN? Sí, por supuesto, es un alcalde muy joven. Aunque ha tenido varios espacios de desencuentro con el partido. Sí, es que nuestros estatutos claramente dice de que nosotros tenemos derecho y el deber de ser críticos y autocríticos. Entonces nosotros estamos totalmente acostumbrados a esa situación y a debatirlo en las instancias correspondientes del partido. Entonces, eso es bueno, es muy bueno. Me parece que él tenga una posición crítica y pues nosotros en el partido lo debatimos también. Muy bien, Denis Córdoba, Víctor Hugo Suazo, queremos agradecerle su tiempo con matices y también por responder a estas preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación también. Así es, muchas gracias. Bueno, después de este espacio de matices, nosotros tenemos todavía más programa de Focos, así es que ya volvemos. Ya regresamos. Buen trabajo, salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo. Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale un combo especial LG que incluye una refrigeradora de 16 pies con sistema ahorrador de energía, más una lavadora de 37 libras en cuota especial de $55.49 y recibe gratis una alisadora más una secadora Remington. Y para que disfrute sus series preferidas, obséquiale un Smart TV Sony de 32 pulgadas en cuota especial de $17.80. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas.